Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta mesa, que creemos va a ser una mesa realmente muy interesante. Los temas que se van a tocar son todos temas de mucha actualidad. Tenemos como invitados a la doctora Andrea Mangano, ahora voy a presentar a cada uno en particular, al doctor Jim Demarest y a la doctora Isabel Cassetti. Yo soy Diego Cayafa, soy médico infectólogo de Helio Salud y me acompaña en la coordinación nuestro invitado de siempre para los simposios, es un placer contar con él, el doctor Roberto Arduino, que es profesor de medicina en la Universidad de Texas en Houston. En la primera charla el tema va a girar alrededor de los reservorios virales, lo va a tocar la doctora Andrea Mangano. Ella es jefa de la Unidad de Virología y Epidemiología del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, es además investigadora independiente del CONICET y profesora adjunta de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. A ver si se cae. A ver si me viene la bolsita. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles la invitación, en especial a los coordinadores de la mesa, a Isabel, y es un honor para mí compartir la mesa con ellos, así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a ver un poco el impacto de los reservorios virales en la infección por HIV. Ustedes bien saben que en el inicio... Perdón, ¿cómo es? ¿Se puede apagar un poco, bajarle un poco la luz? ¿Podemos bajar la luz? Sí. Se podrá bajar un poquito la luz, sí. Gracias. Bueno, como ustedes bien saben, cuando inicia la infección por HIV tenemos un aumento de la replicación viral y que esta replicación viral, estos niveles altos de viremia, son eliminados, o en casi todos los pacientes eliminados, bajo el tratamiento antirretroviral combinado. Y como lo medimos o como lo miden habitualmente ustedes, por la carga viral no detectable. Pero también lo que sabemos desde hace ya muchísimos años, que cuando se interrumpe esta terapia, el virus, en la mayoría de los pacientes, va a hacer un rebote y va a aparecer de nuevo la carga viral detectable. ¿Por qué pasa esto? También ya lo saben a esta altura, es porque no hay erradicación del virus, y no hay erradicación del virus porque el virus se establece en reservorios virales latentes que permanecen hasta hoy, por lo que sabemos, de por vida. Entonces, ¿cómo vamos a definir los reservorios virales? Van a encontrar un montón de definiciones en los distintos trabajos, en las distintas revisiones, pero podemos decir o los podemos agrupar en las células o los sitios anatómicos que van a albergar estas formas virales, que son formas replicativas competentes, que quiere decir que son virus que una vez que salen de esas células van a poder producir una infección productiva y generar nuevos ciclos de infección viral, y que cuando están en estos lugares o en estas células van a estar protegidos ¿de quién? De la respuesta inmune y las terapias antirretrovirales. Por eso pueden permanecer por tanto tiempo protegidos de estos dos ataques, ¿no? De la respuesta inmune y de los tratamientos. Esto hace que los pacientes tengan persistencia del HIV durante toda su vida y que el rebote de la carga viral en ausencia del tratamiento es un hecho que ocurre
casi en el 100% de los pacientes. Y digo casi porque después vamos a ver, y sobre todo con la doctora Casetti van a ver las excepciones de estos pacientes que no tienen este rebote de carga viral y son unas poblaciones especiales. Entonces, ¿cuánto contribuyen los reservorios a la producción viral general? Si vemos en un paciente, o sea, que no tiene tratamiento, lo que sería historia natural, la producción de virus desde los reservorios es muy poquita, se estimó en un 0,01%, pero en un paciente tratado donde esta carga viral es no detectable, esta baja producción es la producción que se puede detectar con sistemas o con técnicas ultrasensibles, porque estamos hablando de 1 o 2 copias por mililitro, si la podemos detectar. Pero eso hace que igual, aunque sea tan poco, que no se puede eliminar y que no tengamos cura, ¿sí? Entonces, como dijimos antes, células o sitios anatómicos. En los sitios anatómicos se han descrito en muchos sitios, cerebro, ganglios linfáticos, bueno, por supuesto, sangre periférica y tracto gastrointestinal, que es lo que ustedes más conocen, en médula ósea. Lo que no se sabe es si el virus que se detecta en todos estos sitios anatómicos tiene capacidad replicativa. En cambio, en las células, que los estudios son mucho más sencillos de realizar en los laboratorios, sí se pudo determinar, bueno, inicialmente los monocitos macrófagos, las células de la microglía, que hay un error, las células hematopoyéticas, y hoy sabemos que los principales tipos celulares considerados como reservorios del virus son los linfocitos TCD4 memoria, pero con un fenotipo de célula en reposo, no en las activas y no en las naive. Y los linfocitos T foliculares, que son las nuevas vedettes en reservorios virales. En estos tipos celulares sí se ha podido aislar los virus y ver que son replicativos y competentes, o sea que producen nuevas infecciones virales. Entonces, esto ya nos habrán escuchado en otras charlas y se lo escucharon a Roberto en varias de sus magníficas conferencias. ¿Cuál es el número? ¿Cuánto esto que decimos 1 copia por mililitro en las células que representa? Bueno, sabemos que en una infección un linfocito T activado recibe al virus, hace un ciclo de replicación. ¿Y qué va a pasar con la mayoría de estos linfocitos activos? Va a producir nuevas replicaciones virales, se liberan nuevos virus y estas células en su programación fisiológica va a ir a una muerte celular programada. Ahora, unas muy pocas, y muy pocos, ustedes ya seguramente si les pregunto el número me lo van a decir ustedes, de estos linfocitos van a hacer el turn-off, ¿sí? Se van a apagar, van a ir a quiescencia, van a ir a reposo, pero van a tener esas formas virales integradas con capacidad replicativa. Y esto es ese famoso número de 1 en 1.000.000. Entonces, de los linfocitos T, CD4 positivos, infectados, memoria, en reposo, 1 cada 1.000.000 va a tener esta característica. Y la mayoría de las otras células, su destino va a ser la muerte celular. Y eso es lo que va a estar impidiendo hoy en día la cura del HIV. En cuanto a estas células, ¿cómo las podemos identificar o qué marcadores presentan? Tenemos principalmente, como les dije, son en las de memoria, no son en las naive las que van a contribuir a los reservorios virales. Son las centrales de memoria y también las transicionales. Ahora actualmente en la última conferencia de la IAS en París hubo un trabajo en pediatría porque en adultos se ve que la mayoría son centrales de memoria. Y la doctora Rossiu presentó un trabajo donde en pediatría las de transicionales de memoria serían las que estarían contribuyendo más a los reservorios en los niños. Pero bueno, es un primer trabajo y vamos a tener que ver si esto se corrobora con otros. Y en cuanto al fenotipo de estos tipos celulares que contribuyen con los reservorios, sabemos que a nivel del tracto gastrointestinal, todo lo que es el GAT, van a tener un fenotipo principalmente de TH17 y tenemos también en los ganglios linfáticos, en lo que es en el centro germinal, las células T foliculares con estos marcadores de superficie que no vamos a describirlos en detalle. Entonces, el resumen de esta diapositiva son principalmente los reservorios, son los linfocitos T CD4 positivos de memoria central, también las transicionales y los fenotipos TH1, TH17 y los T foliculares. En cuanto a esto que les decía que son las nuevas estrellas en los estudios de infección por HIV, los linfocitos T foliculares, ¿por qué? Porque en el centro germinal lo que es sumamente interesante es que está la presencia de estas células y quienes no pueden llegar acá, los linfocitos TCD8. Entonces, si tenemos un linfocito folicular infectado, no puede ser visto, no puede ser eliminado por la capacidad citotóxica de los CD8, porque no llegan ahí. Y de esa forma es otra
vía que tienen estas células para sobrevivir y para mantenerse, además de tener una vida media muy larga. Entonces, esta gráfica que ustedes la recordarán de hace mucho tiempo, porque estamos hablando ya del año 95, los primeros cálculos matemáticos de cuánto tiempo podía tardarse para eliminar el virus. ¿Se acuerdan los trabajos de David Ho y de Perelson? Toda esa matemática diciéndonos que cuando iniciamos tratamiento el virus se iba a eliminar muy rápidamente porque tenía un T medio de sobrevida de un día y entonces en 2-3 años de tratamiento iba a haber cura. Bueno, rápidamente otros matemáticos, incluido el grupo de Perelson, nos dijo que no, que esto no era así y que había otra población minoritaria, pero que eran los linfocitos TCD4 positivos, que tenían un tiempo de vida medio más prolongado, le calculaban alrededor de 2 semanas, entonces que esa cura de 2-3 años no era así. Y bueno, y en los últimos años, con la evidencia de las células latentemente infectadas de larga vida, como estos CD4, memoria en reposo, que sabemos que pueden tener hasta promedios de 40 meses de vida media, han calculado los estudios, no solo matemáticos, sino también basados en estudios clínicos en pacientes, que se tardaría por lo menos 60 años para eliminar el virus y no considerando si hay replicación viral continua. ¿Sí? Si hay viremia residual. Entonces estamos muy lejos de la cura con los tratamientos clásicos. En la próxima creo les muestro, bueno, los estudios clínicos hechos en el Johns Hopkins, donde muestran justamente con los pacientes que por más que estaban con cargas virales no detectables por muchísimos tiempos, hacen los cálculos matemáticos y establecen que por lo menos 70 años tardarían en poder controlar o poder eliminar el virus, ¿sí? También esto ustedes lo saben mejor que yo, que son médicos, que los estudios que han tratado de demostrar si la intensificación del tratamiento podía disminuir la viremia residual, no lo han demostrado. Y entonces, bueno, vamos a la medición de los reservorios. Los reservorios existen, es lo que está impidiendo la cura y es lo que hace que haya persistencia del virus por mucho tiempo. ¿Cómo los medimos? Se los voy a tratar de hacerlo más claro y concreto, porque no basado en las técnicas, sino en las generalidades. Si esto fuera el escenario de toda la presencia de los reservorios virales, ¿sí? Lo que sería cuantificable con las técnicas actuales es solo una proporción. Hay varios de estos reservorios que seguramente no lo estamos pudiendo medir por dificultades técnicas, por técnicas que no tenemos la sensibilidad para detectarlos, o porque están en sitios donde es muy difícil el acceso a esas células para poder extraerlo y poder medir y poder decir, bueno, no hay reservorio detectable. Entonces, en una célula infectada, acá está esquematizado el ciclo de replicación, cuando entra el virus, hace la retrotranscripción, hace los círculos de 2LTR, se integra el núcleo y después empieza a producir el ARN, tanto el unsplice como el splice para formar los nuevos viriones y salir. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente ustedes miran? El ARN extracelular, la carga viral plasmática, ¿sí? Antes o cuando sale. ¿Qué podemos medir adentro de la célula en cuanto a ADN? El ADN total, que va a estar formado por el ADN integrado, el ADN no integrado, los círculos de 2LTRs, y en cuanto al ARN asociado a células, que es lo que está saliendo cuando hay nuevas infecciones, el ARN unsplice y el ARN unsplice y el ARN múltiple splice. Y después estudios que podemos también medir de ARN extracelular, que es el single copy assay, los ensayos de una sola copia de carga viral. Entonces, con todas estas tecnologías, hoy podemos tener como un panorama bastante más completo de qué es lo que está pasando, no solo con el ADN, sino con el ARN en esas células, que nos está hablando justamente si hay nuevas replicaciones, el ARN que está saliendo de esta célula. Y se puede esto complementar con los métodos que serían los gold standard, que son los estudios in vitro, de decir, bueno, realmente si en una célula que está latentemente infectada la ponemos en un cultivo, eso produce un virus que puede infectar nuevas células. Y son los ensayos de cuantificación de virus replicativo y competente, que hasta ahora eran ensayos muy complejos, que duraban un mes, pero ahora hay métodos rápidos donde en menos de una semana podemos tener resultados, que es el llamado TILDA, que lo describió el doctor Jomot en Canadá, donde podemos tener resultados de virus infectivos, si son infectivos, con ensayos mucho más cortos y más realizables en nuestros laboratorios.
En cuanto a los reservorios, también se estudió bastante, bueno, ese virus, cuando estamos mirando el ADN total, ¿qué fracción contribuía a ese reservorio que era potencialmente infectivo? ¿Sí? Y se vio que alrededor del 12% tiene genoma intacto, lo que daría lugar a virus replicantes. El resto tendría deleciones y permutaciones, cambios que harían que serían virus defectivos, ¿sí? No productores de nuevas infecciones virales. Esto lo voy a pasar bastante rápido porque la doctora Cassetti va a ahondar en esto y ustedes también ya lo han seguramente escuchado en otras conferencias, que hoy se trabajan sobre 2 modelos de cura. En realidad, el modelo de cura esterilizante, el único paciente que es súper conocido por ustedes, que es el paciente de Berlín, el que tuvo el trasplante de la médula ósea, de lesión doble de CCR5 delta 32, está sin tratamiento y está curado, el único. El otro modelo es en el que se está trabajando, que es el de la cura funcional, o sea, la remisión. Y acá es lo que Isabel más se va a detallar en su charla, son las poblaciones especiales, como son los controladores de lead o los post-treatment controller. En esto, yo lo que les quería recordar es que tenemos supresión de la replicación viral sin tratamiento, pero detectamos la presencia del reservorio. O sea, nos podemos cuantificar el material genético de ADN y en muchos casos también se ha cuantificado de ARN. ¿Sí? En este gráfico, bueno, son los ejemplos de cuando se interrumpe la terapia, ¿qué puede pasar? El único que se curó con el trasplante es el paciente de Berlín. Después tenemos los pacientes de Boston, que la diferencia con el de Berlín eran en cuanto a el trasplante no lo hicieron con un donante que era homocigota delta 32, sino que habían hecho un cambio en la intensificación de la quimio y no resultaron. Después tuvimos el paciente de Mississippi, ese bebé curado, que es el que les voy a contar un poquito, y los post-treatment controller, que es la cohorte de Visconti, ¿sí? El bebé de Mississippi también fue muy conocido, que se creía que era el único bebé curado porque había recibido terapias de muy temprano, de las primeras 30 horas de vida, pero había estado sin tratamiento por 27 meses y aparece el rebote de la carga viral, con lo cual, ¿cuál fue el mensaje de este chico que pensamos que estaba curado? Que a pesar de establecer la terapia muy rápido, ¿sí?, cuando no está en presencia de la terapia, el virus, ya el reservorio se había establecido muy temprano y tuvo la posibilidad de hacer este rebrote. Entonces no erradica el virus el inicio temprano. En esto de la cura funcional tenemos el caso del adolescente francés que ya está ahora publicado, que es un niño que se infectó por transmisión vertical y hoy tiene, por eso un adolescente de 18 años, recibió terapia desde los 3 meses hasta los 6 años y después estuvo sin terapia desde los 6 años y con cargas virales muy bajas o algunos blips, pero siempre se detectó la presencia de ADN total en las células mononucleares totales. Y por eso se dice remisión sostenida, no cura. Y como ejemplo de todo lo que no sabemos todavía y no podemos predecir qué paciente podría llegar a ser un post-treatment controller o no, y lo demuestra este paciente que lo llama el paciente de Toronto, donde se inicia muy tempranamente en la infección aguda el tratamiento combinado, tiene carga viral no detectable menos de 50 por más de 10 años. Acá sí no detectaron en todo lo que publicaron ADN, o sea, detección de reservorios ADN, ni en sangre periférica, ni en el tracto, en el tejido sigmoideo del intestino. Entonces dicen, bueno, parece que tiene todas las chances de poder controlar sin tratamiento. Sobre todo por esto, porque los reservorios no los detectaban. Suspenden el tratamiento y, como ven acá en el gráfico, tienen cargas virales no detectables. Podrían decir un blip que llega a las 1500 y después el paciente solo controla y vuelve otra vez a ser no detectable. Entonces dijeron, bueno, a ver qué pasa. Pero no. Después rápidamente hubo un rebrote y ya llegó a las 8000 copias y ahí empezaron de nuevo a tratarlo. Entonces, a pesar de que no tenía detección de reservorios en varios sitios, incluidos en tejido sigmoideo, este paciente no pudo controlar la carga viral, entonces no se evitó la reemergencia del virus en plasma, en circulación, a pesar de ese tratamiento tan temprano y tan efectivo por tantos años, porque fue por más de 10 años.
¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las barreras para lograr la curación hoy? Tenemos la viremia residual, que si bien hablamos de valores muy bajos, está presente entre 3 a 5 copias en la mayoría, o sea, más del 80% de los pacientes con cargas virales no detectables. Si vamos a medir viremia residual, la vamos a encontrar casi siempre. La persistencia de estas células latentes de larga vida, que también en la mayoría de los pacientes los encontramos, ADN integrado en las distintas formas, total, pueden ser 2 LTRs o integrado, y la presencia en reservorios anatómicos o los llamados santuarios, que podemos detectarlo y no sabemos cuál es la capacidad replicativa que tiene esos virus ahí. Y bueno, y en la segunda parte, o en la última parte muy cortita, les voy a presentar los resultados que el licenciado Moragas, que trabaja en mi equipo, presentó en la conferencia ahora de París, en la IAS, donde estamos midiendo los reservorios y queremos ver cómo es la cinética de ese reservorio, cómo se mueve el reservorio, o en realidad cómo decae el reservorio y si podemos hacerlo decaer mucho, que por ahora no. Entonces quisimos estudiar esto, la cinética del tamaño de los reservorios, y estudiamos pacientes infectados por transmisión vertical que tenían una supresión virológica sostenida, que eran 4 años con cargas virales no detectables, bajo terapia, por supuesto, y queríamos evaluar si el tiempo en el que tardaba el chico en alcanzar la supresión virológica podía afectar el tamaño del reservorio o la cinética de caída. Y esto, la verdad que pensamos, bueno, seguramente con todos los pacientes que tenemos va a ser fácil, y no fue fácil, porque de una corte retrospectiva de más de 1000 pacientes logramos tener muestras, y con los criterios de inclusión y de exclusión establecidos, de solo 37 pacientes, porque pedíamos que por lo menos pudiéramos tener 3 tiempos de estudio, esta supresión virológica sostenida, y bueno, y excluimos los que lo habían hecho en menos de 48 meses, como es una corte retrospectiva que empezó en los 90, bueno, el inicio de tratamiento, los cambios de tratamiento nos hizo excluir un montón. Pero bueno, nos quedamos con estos 37 que eran pacientes interesantes. No voy a través de esta tabla, solo lo que les marco es que, como es una corte vieja, digamos, de estos chicos, tenemos que el 65% no había recibido profilaxis con AZT, que el promedio de inicio de la terapia fue 2.4 años, muy retrasado para lo que tenemos hoy en día en el hospital, y que la edad a la supresión, la mediana edad a la supresión virológica fue 5.3 años. También, o sea, eso es una corte especial con un inicio tardío y con una respuesta que tardó también. Bueno, pero igual, a pesar de eso, ¿qué nos demostraron los estudios de detección, cuantificación y evaluación de la cinética de los reservorios? En esta curva, que es un modelo matemático donde los puntitos indican los niveles, pero después las curvas estas en realidad son las trayectorias modeladas de cada paciente y cómo cada paciente en esos 3 puntos fue bajando. ¿Qué nos muestra? Sencillamente, y acá están los cálculos o los números para los que los quieren mirar más en detalle, que en los primeros 2 años, en negro, perdón, es las células monoclonales totales, el punteado más grande son las CD4 y el punteado más chico son las CD4, el punteado más grande es sangre entera. No hay diferencia entre las 3 poblaciones, por eso me voy a focalizar en las células monoclonales totales. Que durante los primeros 2 años, y acá es donde se ve el cambio dependiente, hay una caída significativa de los reservorios. Esos primeros 2 años de supresión virológica. Pero que después, ya es como que la población que queda es mucho más resistente a la eliminación, ¿sí? Y eso está haciendo la persistencia. Y acá, por ejemplo, ven cómo al inicio, antes de empezar el tratamiento, tenemos una detección de DNA total en logaritmo de 2,55 y a los 2 años baja medio logaritmo, pero después ya a los 4 años no hay diferencia. Entre 2,05 y 1,98 no hay ninguna diferencia. O sea que esta pendiente, esta caída se ve acá en los primeros 2 años. Después parece que lo que queda es muy difícil de sacar, de erradicar. Cuando medimos los círculos de 2 LTR, a ver si los detectamos, ahí midamos la frecuencia, y al momento de la supresión, de que se inicia el tratamiento, en el 82,9% de los pacientes se detectan estos círculos de 2 LTR, mientras que a los 2 años de supresión virológica solo lo detectamos en el 37%, o sea que el reservorio cayó y no hay tantas nuevas células que estén produciendo nuevas infecciones, y a los 4 años un 28%, ya también, acá no hay mucha diferencia. Lo que sí fue interesante es que en todos los chicos que detectamos la presencia de 2 LTRs,
el nivel de carga de DNA total era más alta que en los chicos, en ese 20% que no lo detectamos. Y otra vez, bueno, acá tienen los modelos donde se ve los primeros 2 años y después ya no. Y por último, lo que hicimos fue mirar esto que les decía, bueno, los que lograron la supresión virológica antes, ¿tienen menor nivel de reservorio o la caída es más rápido? Lo dividimos en 3 grupos. Los que alcanzaron la supresión antes del año y medio de vida, entre el año y medio y los 4 años y más de los 4 años. De inicio del tratamiento, no, perdón, de vida, de inicio del tratamiento. Entonces, los que están en la línea continua, que son los que suprimen más rápidamente antes del año y medio, son donde se ve que la caída de los reservorios es más pronunciado que en los que, por ejemplo, lo lograron hacer a los 4 años de terapia. Bueno, y acá están las matemáticas que muestran esto, como en el grupo de antes del año y medio, a tiempo cero tenemos un nivel de 2.73 en logaritmo, y a los 2 años tenemos esta bajada de 0,5 logaritmo, y después ya no es significativa. En cambio, la que lo logra mayor de los 4 años, en total logran 0,5 logaritmo, no hay mucha diferencia, es como que ya fue muy tarde, el reservorio está establecido y parece que es bastante importante. Así que para terminar, podemos concluir que el tamaño de los reservorios en sangre periférica, que fue lo que pudimos mirar nosotros, se redujo significativamente durante los 2 primeros años de supresión virológica, que los que alcanzaron la supresión virológica en etapas más tempranas, antes del año y medio de inicio del tratamiento, el tamaño de los reservorios parece ser de menor tamaño, pero luego de estos 2 años, este reservorio es bastante estable y cuesta mucho hacer que decaiga. Estos datos que remarcan la dificultad de eliminar los reservorios circulantes y refuerzan el beneficio clínico del inicio de la terapia lo antes posible en los niños infectados por transmisión vertical, y creo que es lo mismo que podemos trasladar a adultos. Entonces, como conclusiones generales, los reservorios constituyen una pequeña fracción del total de los genomas presentes en el organismo. Todavía no tenemos una metodología estandarizada y precisa para la cuantificación de los reservorios, y en las distintas publicaciones hay que mirar bien qué metodología está usando si lo queremos comparar con otro trabajo. Las células TCD4 en reposo junto con las foliculares son las principales, son consideradas las principales fuentes de reservorio para latencia y persistencia prolongada, y el inicio muy temprano del tratamiento estaría limitando el tamaño del reservorio, pero sabemos que no es curativo, o sea, no evita la persistencia viral. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Pensamos dejar las preguntas para el final, para las 3 charlas en conjunto, ya que son temas afines. En la siguiente charla, el expositor es el doctor Jim Demarest, que es director de estrategia en microbiología de ViiV Healthcare. Es un líder médico mundial para la remisión y cura del HIV y es profesor auxiliar adjunto en el Departamento de Inmunología de la Universidad de Duke. Gracias. Thank you again for the opportunity to be with you here and to speak here. One of the things, as I mentioned earlier, I and my team, we get involved with understanding what the virus, what our medications, and what the immune system is doing in the context of treating people living with HIV. So some of our research is dedicated to drugs that we have or bringing through development, but we also support research for advancing the science for the field that's not associated with any of our drugs sometimes, because we think that's important to help advance the field there. I do apologize. I'm not going to go through all the slides I have. I will skip several because I'm giving the same presentations today in 2 other countries in the next couple of days, so I apologize for some of that. But I think what was alluded to by Andrea is really spot on. It's really the reservoir is what we have to deal with to discover treatments that can lead to either remission and ultimately one-day cure. And we have to think, as a drug company, we have to think about many aspects of that. We have to think about what do we do before the drug goes into a human, especially if it's a new mechanism that's targeting a host protein or a host mechanism. Another important thing is that the pathway for approving regulatory approval for medications for remission and cure is completely different
than the pathway for antiretroviral medicines. So it's not, we can't rely upon our current processes, our timelines, our strategy. We have to think very, very differently in that way, because the regulatory authorities, they only accept plasma viral load or clinical endpoints. So we can have all the p-values for DNA or whatever, and it doesn't matter with the regulatory authorities. We have to show clinical benefit for the patients. So, as was alluded to, the latest numbers as of last December, there's almost 37 million people globally living with HIV. The majority are women, of course men, and also children. As we move across thinking about what do we do, what can we do as a society and as physicians and as pharmaceutical companies, the 90-90-90 initiative is making an impact. We're not there yet. We have a long way to go. I think the WHO estimate was 69% for the first 90 component. So we have a long way to go. As was mentioned, there is a small percentage of patients who one could say they are living with HIV remission because they're able to control virus without the continued taking HIV therapies. These might be the elite controllers or the post-treatment controllers. There are some cases in adults and a few cases in the pediatric population, a couple of which were mentioned previously by my colleague. And of course, there we get to, there's the one person that's known who just recently had the 10-year anniversary, as was alluded to, and I think they even had like a celebration cake at CROI this past year to celebrate the 10 years. But it's interesting to also note, and this is a question I think we have to deal with both as companies and with the patient community. The Berlin patient has recently begun to take pre-exposure prophylaxis therapy for a potential risk of becoming infected. So there is this dilemma, perhaps, with approaches to treatment and cure. What do we do in those cases? What do we do for the partners of the individuals who may be in that place? And we'll touch base on that. This is something that was already discussed about the difference between cure and remission. We think remission is more likely achievable, at least in the not too distant future, but cure is, we aspire to cure, but we realize it's a major challenge that we may not be able to do. So what do we do? How should we approach this? Well, we agree with the editorial by Dr. Fauci and others stating that it has to be a safe approach, it has to be simple to administer, and it has to be scalable, meaning it must be able to be used everywhere, not just in a special clinic, in a special privileged society, but everywhere. And that's the things that we try to keep in mind at ViiV when we think about what are we going to do or when will we do something, because we think this is really important for this aspect. So this is one of my, it's kind of a chiste, a joke. This is the roadmap to cure, and here it is. It's not a build. This is the roadmap to cure. My point is, because especially as an industry, we don't know what we're going to do to develop a medicine for cure. And as was alluded to, and my other speakers will be alluding to, we don't even know what to do, what target, what mechanism. We still don't know. There's a lot of learning we have to do. That's why at ViiV we're investing a lot in that type of research to really understand the reservoirs, understand the immune status, looking at different tissues and different patient populations, men, women, children, and even we're considering possibly other populations. That I think is really important to really understand. If we can do that, then we might know better what to do with different therapies or how to study or design the trials. So the reservoir is the key thing, and again, there are so many questions here. Which reservoir? What do we mean by the reservoir? How do we measure it? What is the impact? What is clinically relevant? Because again, in the end, we can do all the fancy work in the lab, and we love to do that as lab people, but what's important is the benefit to the patient.
So this was alluded to. The reservoir is really everywhere. It's not just in the blood. It's not just in the lymph node. It's everywhere. And also, we have to consider that, now this is work that I was part of back in my graduate school days with Giuseppe Pantaleo and Anthony Fauci. And this was looking at untreated individuals in the lymph node tissue and just showing that at different stages of disease, there's different patterns or different amounts of virus that's present, and then damage to the lymphoid tissue that occurs because of progressive infection. We also measured in blood and tissue. Now, these are kind of antiquated techniques based upon what was just shown to you earlier. But this was how the reservoir, quote unquote, although we didn't really call it the reservoir at the time, was measured back in the early 1990s, both at the DNA level and the RNA level. But the message is still the same, even with the newer technologies and the analogies of the subsets. There's a lot of reservoir that's there. We don't know how much is functional, how much is relevant, which one or all of it do we need to deal with. We don't know that yet. And this was alluded to. There are so many assays. Well, which assay? And if I'm a pharmaceutical company, which assay am I going to use to try to develop a medicine? It's not plasma viral load, so what is it? And that's why we have to we have to partner with our colleagues in academia to understand the relevant cells and the relevant populations. So again, we know there's low-level virus that's produced by the infected cells. We also know there's latently infected cells that are there. Those are the ones in blue because they're cold, they're frozen. We also know recently an interesting observation that there's something called clonal expansion, where a cell, so in this case the yellow DNA there, expands by cell division. Some of those cells remain latent, but sometimes they may be activated to express virus. Then you have another cell that's red. That one also might expand. So the amount of the virus in the blood may increase or change, but it's not always due to active replication. But this is one component. I think we have to factor into other components as well, that there is low-level virus replication. And in the person, the virus is never latent. In a cell, maybe, but in a person, the infection is never truly latent. So I think these are some things we have to consider. Again, what do we do? Now, we know from various studies that when you treat individuals, this is some recent data from Raj Gandhi in individuals, and they looked at the DNA decay over time. But the point here was whatever your viral DNA load was before treatment, relatively to other patients, it was still higher or lower on treatment. Even though there was some reduction, again, it didn't go to zero, as was pointed earlier. Well, what if we could treat people early because those people were treated later? What if we treated really, really early? Maybe we could do something different there. Well, these are some data from Thailand shared by Jintanat and Anwar Uranich. And the point here is that the blue line are patients who were untreated during acute HIV infection. And you can see their DNA reservoir up here going up and staying elevated. And then you can see those who were treated during acute infection. And you see almost a 20-fold difference, which then becomes over a 300-fold difference in this patient population, suggesting that early treatment did do something to the reservoir, but it didn't completely eliminate the reservoir. So that's something we have to factor in mind. The other point, as was with the case with the data from Raj Gandhi, here's the data from Jintanat in the same type of population. The point is, what you start with is what you end up with. It may start high or low. It may go down, but it's still high or low because of where you started. So these are people treated early, very early in infection. So these are things that we have to think about. So when we think about, well, what kind of patients do we need to treat? What do we include in studies? It can be very complicated because different patients are very different clinically as well as virologically. This is a recent case of an individual with hyperacute infection. They were treated very early during the course of their infection. I won't go through
welcome to have these slides, by the way. They're here, and Isabel can share with you if you're nice to her, perhaps. But the individual underwent a treatment interruption after 34 months on therapy. And as was mentioned earlier, one of the challenges is that we do all the things we can to measure the virus, and if we don't see virus anywhere, well, what do we do? Well, the only thing we can think of today is, well, we stop therapy and cross our fingers and see what happens. Well, in this individual, although they were suppressed, as you can see, for many, 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 many days, virus quickly rebounded in this individual, and then they needed to resume antiretroviral therapy. What about pediatric infection? Because in that case, you kind of know the timing of infection. It's not acute infection. Maybe it's similar, but you know roughly the timing of infection. Now, there's different data here. This is some data from one group that suggests that once you treat early a child, the virus doesn't evolve anymore. Now, this is one study. Other studies may have other data. We think the question is still open. These are some data from an interesting scientist in Argentina. I don't know if you know who this person is. But the point is here, in the same way as what was observed here, as the other data I showed you in adults of acute infection, in the adults treated at later phase, you see the same phenomenon. Once you start with, you do see some decrease, but then you still remain elevated relative to where you were. Now, these are some data that were generated as part of a collaboration that ViiV set up with the Penta Foundation called the EPICAL Consortium. And the point of this slide is this is an analysis not really of the reservoir, but the impact of early treatment on the patient's response to the virus. And just to say, it's a little bit complicated at some level, but let me just point the highlights to you. Basically, you have some children that are seronegative by Western blot or serology. They can produce antibody to HIV upon stimulation in the test tube, and their reservoir size is quite low relative. You have other individuals, other children who are antibody positive, have Western blot, they make antibodies when stimulated in the test tube, and they have lots of more reservoir. But the interesting thing is the seronegative children, much of their response is an IgM antibody, so an early antibody response, but it's from a memory cell. Whereas in the seropositive population, they have a lot of IgG, so more of a, they've already gone the class switching phenomenon, and their reservoirs are higher. Now, we need more data to understand what does this mean and what are the implications for future strategies to target the immune system and things like that. There was also this case in, it's a build slide, sorry for that. This case was presented in Paris of a child from the SHARE trial from South Africa. And the long and short of the story is that the child was treated very early with lopinavir, AZT, and 3-TC, and then interrupted therapy at age 40 weeks, and they seem to be controlling. Now, one of the things we were discussing yesterday evening is, well, perhaps this person would have been an elite controller anyway. We don't know. Was it due to early treatment? Was it due to, we just don't know. But these are the kind of things we want to study these patients. We want to collaborate with people who are studying these patients to see what's going on. And this is just a summary that they had of that. So one of the things is, what can we do to get rid of the reservoir? And I want to stress the reservoir, not just the latent reservoir, because again, we think it's important to think about the reservoir at large and what's the relevant reservoir once we figure out what that is. So maybe we just need better drugs that get to different places. We work on that. Maybe there's a way to do something with the immune system. And one of the studies that you may have heard about, it got a lot of attention this past year, was with an antibody called well, it's not vedolizumab, but it's similar. It targets the alpha-4 beta-7 integrin. And these were a study in monkeys who were treated with therapy plus this antibody. And the bottom line is what happened was when they went through the treatment and then they stopped treatment, the animals that were treated with the antibody to the alpha-4 beta-7 had better virologic control, as seen in the blue line versus the red line where it was the control.
Now, they weren't cured, but they did have better virologic control. They also had a lower level of virus in the gut tissue with the alpha-4 beta-7 group versus the IgG group. There's an ongoing study right now in humans that the NIH is running as a pilot study to see if they can reproduce some similar findings. I imagine sometime early next year, maybe that data will be in the public. We don't know. Another approach was to use an antibody that targets the virus envelope. That was the VRC01 from the NIH. And the point here was it had some impact, but not a significant impact in virus rebound. So that didn't really do the trick there. Maybe we need a different antibody. Maybe, we don't know yet. Let's find out. Let's work together to see what we can do. Another thing which is of interest lately is the immune checkpoint inhibitors. And there's a lot of talk now between the HIV cure community and the oncology community over the use of these types of therapies in both situations. And this is just a small study from France with about a dozen patients. And the point here is that they tolerated, some achieved partial remission or remission of their disease for cancer. But interestingly, what you see, here's two people, and they had two different profiles. One, their HIV DNA remained fairly stable, and the other, they actually had a significant decrease, patient 11. So why do we have such differences? Obviously, we don't know, but it's two people. There's going to be more work coming forward where we'll try to understand how we use those things. Of course, one of the ideas is maybe it can turn on the virus and do something with the immune system. These are some data in monkeys from Gilead looking at a toll-like receptor agonist with or without a vaccine. There's some impact, it seems, in the animal model in that way. They presented some newer data this year with just the TLR7 agonist. And there was, in some animals, the ability to control virus, in other animals not. So I think, again, it's baby steps, footsteps along the path. Maybe this will lead to something that might have an impact clinically. We just don't know. And then I wanted to just mention this was a study from Spain where previously they had treated individuals with a latency reversing agent and a vaccine, and then they combined it together. And one of the things that happened was they didn't see a high-level viral load rebound in these few patients. So maybe this is a way of a combination that needs further data in larger numbers of patients, but not every patient had a response that way. One of the recent data with disulfiram, which has a unique mechanism of action, it's very clear that when they looked at, you mentioned earlier, the cell-associated RNA, where you take the cells from the patient, there was a dose-response relationship with that change. Here it was very clear. However, when they looked at a single copy assay, a low copy assay, they could only see a change of maybe 2 copies, maybe 3 copies. So not really a significant increase in plasma virus. So the cell was being activated to make some HIV RNA, but it wasn't making full virus. Why? We don't know. And I know the investigators are working very hard on that. I think one of the things that we have to address is the risks. What are the risks for the patient and their partners for a treatment interruption? If that's the way we have to do studies to find out if we've done something clinical. Well, one aspect is the plasma viral load of 1,500 copies in the study from Africa was shown in discordant heterosexual couples. That was a threshold of virus that was significant for transmission to the uninfected partner. Will that be the same in the context of remission studies? We don't know, but now we are talking about treating the partner while the study participant might go on there. And then one thing I just wanted to highlight here is with study with patients with suppressed virus over time. One of the things that happened was some of these individuals, they were negative for HIV in the gut tissue before the treatment interruption, but afterwards they became positive again. Does that mean we're reseeding the reservoir in the tissue? What are the clinical implications of that? If not resistance, but perhaps there's something else about reseeding the reservoir there. And then finally, just to get to, I think there's a few gaps that we think about that we want to help address are things like in women, because women, the infection is different.
and there are aspects of pre- and postmenopausal women as well, and we are thinking about what can we do to help support research in that area. Also in the pediatric area, we think that's an area that's very important because of their unique immune system and their unique infection. And then finally, just to say, as I mentioned here, patients in remission, do they need to go on PrEP to avoid reinfection? And what do we do about that? It can be very complicated over time in that way. So with that, I'll just say, you know, as ViiV, we're supporting a lot of research. We do have some drug discovery efforts, but we think there's a lot more to learn before we can have a real thoughtful approach to a clinical remission trial. So with that, I think I'll pause there, and sorry if I went over a couple of minutes, tried to go quick. And muchas gracias. Bueno, thank you, Dr. Demarest. Dije bien, ¿no? Thank you. Bueno, la siguiente charla está a cargo de la doctora Isabel Cassetti. Isabel es directora médica de Helio Salud, es coordinadora médica del FUNSEI y también es miembro del comité asesor del Programa Nacional de SIDA en el Ministerio de Salud. Y el tema tiene que ver con las poblaciones especiales, controladores elite y demás. Sí, Andrea, compartir esta mesa con los panelistas invitados y los coordinadores. Yo voy a tratar de seguir este orden, a hablar de las definiciones, de las características de las poblaciones y el significado que pueden tener en nuestra práctica. Vamos a llamar entre nosotros poblaciones especiales aquellas que sin tratamiento antirretroviral pueden controlar la replicación viral a niveles no detectables o al menos muy bajos. Y en ellas incluimos los controladores de elite, los long-term non-progressors, que son los progresores lentos, y los controladores post-tratamiento, que lo vamos a llamar PTC. A ver ahí, muy bien. Andrea mencionaba el curso natural de la infección por HIV, con una viremia inicial muy alta y después el establecimiento del set point, que dependiendo del nivel de set point alcanzado, definiremos entonces progresiones más rápidas o no. Cuando el nivel de la viremia es alto, como ustedes ven acá, las personas con HIV sin tratamiento progresan y mucho más progresan rápidamente a enfermedad SIDA si este set point es más elevado. Pero tenemos también un grupo de pacientes que naturalmente controlan la replicación viral, espontáneamente. A ellos los vamos a llamar controladores de elite, y otros que tienen viremias bajas, que para algunos autores son controladores virémicos, y para otros vamos a ver la definición, que son progresores lentos. De todas maneras, tenemos una población que controla y otra que no controla desde el punto de vista práctico. Y esto es lo que ocurre con el CD4, que ustedes ya lo conocen. Los progresores, con el transcurso de los años, disminuyen el CD4, mientras los controladores de elite lo mantienen y mantienen altos, y también lo mantienen estables los que serían long-term non-progressors o con viremias bajas. De manera tal que podamos definir controladores de elite. Naturalmente controlan la supresión virológica a menos de 20 o menos de 50 copias, o el método que ustedes estén utilizando, el límite, el menor límite de cuantificación. Pero para ello requiere 3 o más cargas virales no detectables por lo menos un año o más. Mantienen los CD4 elevados, usualmente entre 200 y 1000 células, y por supuesto no requieren tratamiento, no requieren, es la definición sin tratamiento. Mañana vamos a tener una sesión de lead controllers, si se van a tratar o no se van a tratar, que hoy no va a ser el punto de esta presentación. Por otro lado tenemos los virémicos controllers, con cargas virales que van entre 200 y 2000, la mayoría de ellos. Hay algunos autores que estas cargas virales pueden ser hasta 5000.
CD4 estables, alrededor de 500 y sin tratamiento. Esta población es la que hoy, la mayoría de las veces, los ponemos en tratamiento. Muchos autores van a ver que entran en este grupo los progresores lentos. De todas maneras, para no complicar la situación, las definiciones están claras, ¿no está? Ahora, si llamamos virémicos controles o no internos progresos, no importa para los fines prácticos, pero tenemos tres poblaciones. Los elite controllers, naturalmente supresión virológica, las viremias bajas, que son long term non progreso, ninguno de los dos en tratamiento, y se agrega otra población que son los PTC, post-treatment controllers, a quienes se le dio tratamiento temprano en la infección aguda, dentro de la infección primaria, dentro de los 3 a 6 meses de producida la transmisión, recibieron tratamiento por años, luego vamos a ver la definición más precisamente, pero es un grupo que ha recibido tratamiento por 3 o 4 años, se suspendió tratamiento y son personas que mantienen la supresión virológica sin tratamiento, estables con CD4 y donde la infección aguda es generalmente sintomática y se caracterizan por tener carga viral alta inicial. ¿Estamos? Entonces, estas personas fueron tratadas precozmente, años en tratamiento, se suspende el tratamiento y se mantienen no detectables, a diferencia de los otros que dijimos no tenían tratamiento. ¿Hasta ahí está claro? Sí, bárbaro, muy bien. Entonces, cuando queremos ver algunos de los aspectos que caracterizan a estas poblaciones, a la izquierda van a ver la viremia, en el medio el CD4 y luego la inflamación. Se comparan distintas poblaciones, las poblaciones de lead controller, luego de PTC, esa NPI son infección no patogénica, como la del virus de la inmunodeficiencia simiana, y van a ver ustedes estas características. La viremia, como dijimos, en los controladores de lead es naturalmente baja, no detectable. En el PTC, luego de suspender el tratamiento, se mantiene no detectable. Y la infección patogénica se mantiene detectable porque eso no nos importa en este momento. Los virémicos siguen virémicos si no le damos tratamiento. En cuanto al CD4, las poblaciones que mencionamos tienen CD4 altos todas. ¿Estamos de acuerdo? Salvo los virémicos que no están tratados, donde el CD4 va a bajar. Y la inflamación, por supuesto, en los virémicos es más alta, el PTC es más baja y vamos a ver en los elite controllers después más detalladamente los fenómenos inflamatorios que no son iguales que en los PTC. Los mecanismos de control de estas poblaciones lo saben mejor los panelistas, los coordinadores, mucho mejor que yo, y son realmente complicados. Lo único que les quiero decir es que hay factores virales, factores inmunes y factores genéticos, que para estas poblaciones se están tratando de dilucidar cuál de ellos tiene más peso. Parecería ser que hay más consenso en priorizar los factores inmunes y los factores genéticos mucho más que los virales. Como decía Andrea y decía Jim, estos son los modelos. La erradicación es lo que todos queremos, que no haya un solo virus en ninguna célula. Pero también está el modelo de la cura funcional, como decía Andrea y Jim, donde tenemos estos elite controles y los PTC, ¿no es cierto? Cargas virales no detectables, pero tenemos virus en los reservorios, como decía Andrea. Entonces, si llamamos cura funcional, como en la charla que dio Pantaleo en esas diapositivas que les mostré recién en París, y en otra charla que dio Fauci, dice, no, mejor no es llamar cura funcional, mejor es decir remisión virológica sostenida. No importa que llamemos qué, lo importante es saber que existe otra posibilidad que de ahora en más la vamos a llamar cura funcional, como hemos visto.
Voy a contarles 3 pacientes, los 3 pacientes son nuestros. El primer paciente es mío, es un paciente de 75 años, hoy tiene 75 años, que en julio del año 2000 tuvo un ELISA positivo y un Western confirmado, indeterminado en ese momento, después se confirmó, con más de 500.000 copias. El mes anterior había consultado por síntomas, fiebre, mialgias y adenopatías. Inició tratamiento antirretroviral en esa época porque era sintomático y estaba muy sintomático, con Acetate 3TC Favirenz, que recibió por 4 meses, y por trastornos del sueño se cambió el Favirenz por nevirapina. Es decir, se trató precozmente infección sintomática y alta carga viral. El nadir de CD4 fue 384 y ya a los 6 meses alcanzó la no detección. Y a los 10 meses ya el CD4 estaba en aumento. Las cargas virales que siguieron desde entonces fueron no detectables. Acá tienen la evolución de los CD4 y él, como estaba con el tema de la nevirapina y tenía más drogas que tomando. En esa época damos el Tricivir, no sé si se acuerdan, era ZT, 3TC, Abacavir, 1 cada 12 horas. Entonces él quiso cambiar para tener menos pastillas en el medio de la no detección. En esta época, que estamos hablando del 2003, él tiene infarto de miocardio y se le colocan 2 stent. Sigue con carga viral no detectable y en el 2005... Yo ya lo veía desde esta época, acá el resto lo vio uno de mis compañeros. Él me propone suspender el tratamiento porque estaba con mucha lipoatrofia y porque él decía que con esto CD4 iba a estar bien. Entonces él quiso suspender el tratamiento. Y yo acordé con eso, en la época 2005, que algunas suspensiones de tratamiento en este auditorio que estoy viendo de acá para allá, y por edades que más o menos se aproximan a la mía, suspendíamos los tratamientos, en algunas situaciones, por supuesto. Suspendió el tratamiento en el año 2005. Desde entonces está con cargas virales no detectables hasta hoy. Hasta hoy. En el 2007 tuvo un ACV isquémico. En esta época íbamos a los congresos, o inclusive le contaba a mis amigos cuando íbamos afuera de esta situación, y entonces me decían, no, me parece que está un poco confundida. Tanto fue así que dudamos que realmente estuviera infectado en esa época. Le pedimos nuevamente un ELISA, el Western, bueno, todo fue positivo. ¿Se imaginan? Estaba recibiendo todos estos comprimidos, o sea que tiene activación inmune, no tenemos ninguna duda. Él cuenta que tiene 7 stents, yo le conté 4 nomás. Pero bueno, la cuestión es que seguimos hasta entonces con carga viral no detectable. Es decir, lleva 11 años y 10 meses. Y miren los CD4, ¿no? Entonces, se los digo porque es paciente mío. Cuando estamos con los fellows, cada vez que esperamos la carga viral y el CD4, estamos ahí ansiosos para ver lo que pasa. Supimos entonces, con el tiempo, que él cumple la definición de PTC. Claramente la cumple. Entonces le dijimos a Andrea, cuando no entendíamos muy bien la situación, que le midiera, no sé qué, los reservorios o algo más, o qué le pasaba a este paciente. Y le dijimos, mira, medile todo, el delta 32, esto, aunque no tuviera nada que ver. Bueno, Andrea desde entonces hizo algunas mediciones que después podemos comentar. El otro paciente es una mujer de 28 años de edad con diagnóstico de infección por HIV en septiembre del 2014 por un control, ELISA y Western positivos, la carga viral no detectable, pero en el medio tiene una detectable, ella es del sur, ¿te acordás, Andrea? Y después de esa carga viral más alta, se hizo no detectable enseguidita, y entonces el doctor la mandó para acá. Y para Buenos Aires, sin tratamiento, ella tiene, acá cambió el laboratorio, carga virales no detectables. Sin tratamiento, naturalmente controla la infección, Elite Controller. Entonces, primero vimos PTC, segundo Elite Controller, y esta, esta es la misma paciente, nada más. También le mandamos a Andrea para que la vea. Y la otra, los 2 primeros son pacientes míos. Esta es una paciente del doctor Bombay que compartimos,
es una mujer de 37 años con diagnóstico en el año 2012 por un control de contacto de riesgo. Yo ya la vi luego de una carga viral inicial, creo que era de 5.000 copias. Yo ya la vi acá con 20 copias, CD4 809, 2012 no detectable, y entre el 2013 y 2017 entre 20 y 800 copias, o sea, menos de 1.000, ¿no? Hasta ahora, sin tratamiento. Tampoco ellos querían, ninguno quería recibir tratamiento, y yo creo que me aproveché de esa situación, se los debo confesar. Pero claramente ella es una progresora lenta. Entonces están los 3 ejemplos. Estos son los estudios que hizo Andrea en el paciente de PTC, en el ELITE y en el long term. Midió los SR5, midió los HLA, el 57, que está relacionado, son HLA protectores. En estos 2 pacientes fueron negativos, en ella fue positiva. Midió los ADN cualitativo, y acá está detallado, que ella lo puede explicar mejor que yo. Y midió los ADN total cuantitativo, LTR, es decir, el concepto es que todos tenían virus en los reservorios. Tendremos que ver qué pasa con el tiempo con esos virus. Muy bien, la definición de post-treatment controllers entonces es que inician el tratamiento tempranamente, dentro de las 10 semanas después de la infección aguda, reciben tratamiento al menos por 1 año, y la carga viral es no detectable, por supuesto, durante el tratamiento, y después de interrumpir el tratamiento al menos tienen que quedarse 1 año con cargas virales no detectables. Esta es la definición que da el grupo, la Corte Visconti, que fue publicado en el 2013. Diferencias entonces que decíamos entre los elite controllers o HIC o elite directamente, que controlan la infección, y los post-treatment, es que acá se ve el nivel de CD4, ¿no? Y acá también, ¿no es cierto? El asunto es que lo que se ve acá es que inicialmente los post-treatment controllers tienen CD4 más bajos que los elite. Acá está. Y las cargas virales en los PTC son un poquito más altas, como les contaba antes, desde ya. Esto es la infección aguda, antes de alcanzar el set point, que los elite. Y si miramos la frecuencia o la expresión de los HLA, veremos que los elite controllers hay una representación más marcada de lo que es el HLA B27 y 57, que son protectores, y en los PTC del 35 y del 7. El 35, particularmente un haplotipo especial, está más ligado a progresión. Y acá esta es la expresión de los CD8 en la producción de interferón gamma, y ven que los elite tienen más expresión de CD8, más respuesta de CD8 específica que los PTC, y esto es la activación expresada por CD38 y el HLA-DR, que la activación inmune es más importante en los elite que en los PTC. ¿Con esto qué les quiero decir? Que no son poblaciones iguales desde el punto de vista de estas mediciones. Y acá ya lo nombraba Andrea, probablemente esta cuestión en los PTC tenga que ver probablemente con el aporte bajo o pobre de las células centrales de memoria. En cambio, tienen más aporte de las células transicionales, ¿no es cierto?, que tienen una vida media más cortita que las otras poblaciones. Entonces, los elite controles son poco frecuentes, claro, menos del 1%, 0.5%. Pero los post-treatment controllers no son tan infrecuentes, 5 a 15% de la población, tan raros no son. Esto es lo que hablamos de la representación de los HLA, la respuesta fuerte en CD8 y el otro no, y el nivel de activación.
Hay otros datos que nos pueden señalar algunas ideas o algunas vías para seguir investigando. La diapositiva me la pasó Roberto, estuvimos juntos en Colombia, él dio infección aguda, y este es del grupo del Spartak. Lo único que les quiero decir, después profundizamos en el estudio, pero que ellos encuentran que podrían ser, como algunos factores predictivos, podrían ser que nos lleven a pensar que algunos pacientes controlan la supresión viral si previamente tienen un bajo tamaño de los reservorios medido por algunas de estas mediciones, ¿no? Bajo nivel de DNA, bajo nivel de carga viral plasmática, una alta relación de CD4-CD8 y alto CD4. Esta es una publicación de este año donde habla exactamente de todo lo publicado de los post-treatment controller, y la mayoría, casi todos, fueron tratados en la infección aguda. Pero hay post-treatment controllers en infección crónica y hay algunos poquitos, como esta que fue publicado acá, 4 pacientes que suspendieron por distintas razones, uno porque estaban en tratamiento y recibían quimioterapia, el médico decidió suspenderlo, no importa, pero no en infección aguda, en infección crónica. Y bueno, mantuvieron la carga viral no detectable, pero 2 de ellos tuvieron que reiniciar el tratamiento. Y los otros 2, no está claro en la publicación si reiniciaron todavía o no, pero sus cargas virales están entre 200 y 1000. O sea que la suspensión en la infección crónica es muy rara y hasta diría, la tomaría con mucha pinza. Esto ya lo mostró Andrea, son poblaciones que existen. Jim dijo en pediatría, esto que se reportó ahora en París, y el adolescente que ya estaba publicado en el Lancet, y este también hoy es un adulto, pero nació por transmisión vertical, y este era el que te decía yo, Andrea, hoy, que lo presentó el grupo de Sharon Lewin en París, pero que fue tratado 3 años después, digamos, en la infección crónica. Están apareciendo algunos datos, aunque sean aislados, en la población pediátrica, y no solo en la infección aguda, sino en la crónica. Y lo que aprendimos, para ir terminando, es que los mecanismos de control viral en los elite controllers son diferentes que vemos en el PTC. El tratamiento muy temprano de la infección primaria, ya lo saben, podrían ser uno de los principales factores en el control de la viremia sin tratamiento. Limita el establecimiento de reservorios y su tamaño, limita, no lo impide, como dijeron Jim y Andrea. Interrumpe la tormenta de citoquinas, limita la diversidad viral, protege la función inmune, preserva y restaura la función inmune del intestino. El inicio, tan pronto como sea posible, de la infección aguda y mantenido por años, va a tener beneficios individuales y generales, por supuesto, generales para la comunidad, menor transmisión. En resumen, yo creo que hay razones para pensar que el PTC y los ELIT son diferentes y que el PTC puede representar un modelo más realístico de la cura funcional. Realmente. Nos pueden proveer información acerca de los mecanismos de control de la supresión viral, virológicos, inmunológicos, genéticos. Es muy importante el estudio continuo y el desarrollo de biomarcadores que nos permitan predecir qué individuos pueden ser más probables que tengan una remisión prolongada sin TAR. Ojalá podamos descubrir qué factores predictivos nos van a poder a nosotros permitir que podamos suspender la medicación, el tratamiento antirretroviral, y esos pacientes seguir no detectables. Para mí esa es la clave. Quizás la completa erradicación del virus no sea necesario. Quizás no necesitemos sacar a todos los virus y sacar a todas las células latentes. Estos pacientes están, los ven, para nosotros es un estímulo para seguir estudiando, en particular a los PTC. Y lo mejor que podemos hacer nosotros es, primero, expandir el testeo, estar muy alertas al diagnóstico de infección primaria, porque tenemos ahí una oportunidad única, e iniciar el tratamiento temprano tan pronto como sea posible.
Gracias a Fernanda y Diego que me ayudaron con la bibliografía. Bueno, gracias a los tres panelistas. Creo que tenemos un poquitito de tiempo para contestar algunas preguntas. ¿No hay preguntas? Yo tengo dos comentarios, ya que mientras que piensan si tengo. Es muy interesante lo que dijiste de los PTC, ¿no? Pero nombraste la diferencia entre PTC y lo que se denomina treated controllers, que presentaste en esa diapositiva, donde en el grupo de Inglaterra, de donde hicieron el Spartan, que nombraste, encontraron que 8% mantenían controlada la carga viral por tiempo mayores a 16 semanas. Entonces quizás tu paciente número 1 realmente no haya sido nunca un PTC, sino haya sido un controller que le diste tratamiento. Entonces la segunda pregunta... ¿Te puedo decir? No, sí, pero déjame terminar. Entonces, no, pero está bien, no, pero el concepto quiero poner. Déjame terminar el concepto. Entonces, él podría realmente haber sido un controller que le diste tratamiento. Claro, tuvo carga viral antes positiva, quiere decir que no podría haber sido, pero no sabes lo que pasó. Pero lo que sí me interesó es que es muy importante que el paciente tuvo un infarto de miocardio, le suspendiste el tratamiento y después tuvo un accidente cerebrovascular y el segundo infarto. Entonces acá viene la segunda pregunta, si ese paciente, a pesar de haber sido un controller, no se hubiese beneficiado por el mecanismo de activación inmune residual que vemos en los controllers, en los elite controllers, que vos nos mostraste ahí en los gráficos, y realmente si está bien haberlo dejado sin tratamiento y si realmente no fue un paciente más del SMART que vos nombraste a la población. Esa es mi pregunta. Primero, te digo, no tiene nada que ver con esto. Del SMART, los que menos se benefician son los controladores, los que tienen viremia abajo, los controladores de elite. Déjame decirte eso primero. La segunda que te quiero decir es, puede ser, no lo sé, pero mira, tuvo infección sintomática, tuvo viremia alta, más de 500.000 copias, y tuvo lo que tuvo después. Yo estoy convencida que fue PTC, pero vos tenés razón, la literatura discute hoy si esos PTC no fueron tratados precozmente, como si creyendo que por ahí habían sido controladores de elite. Yo estoy convencida que no fue controlador de elite, pero bueno. Y lo otro, seguro que en cualquier congreso que yo vaya, me van a decir, pero ¿qué hace usted, doctora, que no trata a este paciente? Obvio que sí. Él no quiere tratarse y yo no lo voy a convencer de que se trate. Tiene 75 años, al menos que haya una evidencia tan clara que se va a beneficiar con el tratamiento. Tiene 75 años. ¿Qué le voy a hacer, Roberto? Le voy a agregar más toxicidad en un paciente que tiene 800, 900 CD4 con carga viral no detectable. Pero vos tenés razón, toda la activación inmune la tiene, todo, pero está sin tratamiento y lo pienso dejar así. Yo no te digo que lo trate, estoy haciendo un comentario general cómo las poblaciones pueden estar enriquecidas. Una pregunta. Sí, uno ha visto a lo largo de todos estos años pacientes elite, aunque muy poquititos, y ha visto a los pacientes, estos múltiples pacientes que estuvieron en un protocolo, que entraron con CD4 altos, que entraron con cargas virales no tan altas, y que por la vida desaparecieron, porque no siguieron, terminaron el protocolo, hicieron todo bien, y se fueron a otra ciudad, a otro país, y no se trataron más, por vivir en una ciudad chica. Esos pacientes vuelven, y vuelven con cargas virales 1.500, 800, y no salen, 1.500, 800, y con CD4 que están, 600, 500. ¿A eso se los consideraría siempre un post-tratamiento? No. Tienen cargas virales. Tuvieron un protocolo que recibieron medicación. No, esos se convirtieron ahora, para definirlos, en long-term non-progressor, pero no son post-treatment controller. El PTC es no detectable. No detectable. Así definitivamente. Es más, te digo,
algunos de ellos, si vos miras la Corte Visconti, que Sí. la publicación es de 14, después se agregaron 3, 4 pacientes más, ¿no?, de Sí. la Corte. Algunos de ellos tuvo un blip, pero volvió a estar no detectable, ¿eh? O sea, es no detectable. O sea, el paciente tuyo probablemente sea long-term non-progressor. Long-term progressor. Non-progressor. Y la otra preguntita es, paciente con cuadro de encefalitis por HIV, sumamente grave, 1.800.000 copias, 7 CD4, y con tratamiento durante 6 meses con acetatetrestc dolutegravir, que fue mi elección. El paciente está, no, es decir, la carga viral no dosable fue a los 2 meses, y los CD4 siguen aumentando, que en este momento están en 600. Ese es el paciente. Es decir, porque a mí me cuesta ubicarlo ese paciente. Es decir, es un paciente sintomático, es un paciente que tuvo SIDA desde el punto de vista de la clasificación, pero es un paciente agudo. Bueno, es infección aguda por HIV. Hay que ver, 3 meses de evolución de la clínica, claro, perdón. hay que ver la presentación en el laboratorio, porque puede haber tenido una encefalitis también por HIV durante el posterior. No pertenece a la entidad del CD8, la encefalitis por CD8, no pertenece porque me dijiste que nadie era de 4 y no estaba en tratamiento, así que no lo puedo entrar en ese grupo. Pero habría que ver los laboratorios en ese momento. Impresiona... La voy a ir a ver a la doctora Mangano. Y lo impresiona que está muy bajo. Yo tengo una pregunta para Andrea y Jim. Cuando vos presentaste los datos, a los dos, para el pediátrico y para el adulto, yo tengo, pero los dos presentaron algo muy interesante y dijeron que cuando se comenzaba tratamiento, y particularmente inicial, en los chicos perinatales o en los adultos, había una caída más o menos de 2 logs en la cantidad del DNA total asociado a célula. Me parece que total o proviral. El principio, yo digo, las 2 curvas mostraron. Una primera curva que viene baja y una curva lenta. Y dijeron, oh, bueno, pero la otra es de medio log y, bueno, lo pusieron como algo negativo. Yo tengo, la pregunta es tan negativo o uno espera que a partir de los 4 años o en el tiempo esa carga siga bajando? Porque para el público, digamos, uno lo que sabe es que el ARN baja rápidamente y lo logra indetectable, pero no lo logra eso con el DNA. Entonces, como ellos lo pusieron en tan negativo, yo le quiero dar un componente más positivo. Si ese medio log que vieron en 3, 4 años en el tiempo, ustedes esperan y van a tener alguna repercusión posterior para que tengamos un PTC, por ejemplo, o alguna intervención que puedan tener un reservorio más pequeño. Sí, yo lo planteé así porque en realidad lo que esperaba era ver como que seguíamos en un descenso y no que se quedara como tan chata. Pero en realidad después nos hacía acordar a la curva de qué pasaba en plasma. Esa primera población que bajaba tan rápido que por eso la puse para recordar y decía, bueno, curamos, y después la otra que empezó más lento y que hoy sabemos que es muy lento. No sé, ahora vamos a seguir viendo 2 años más, pero creo que si sigue va a ser muy bajo. Entonces lo negativo es porque, bueno, uno esperaba que si trataba más rápido, o si llegaban a la supresión biológica, poner supresión biológica más rápido, que hubiera sido por lo menos la pendiente primera sí más fuerte, pero que en la otra hubiera alguna diferencia. Y el que lo alcanzó al año y medio y a los 4 años no vimos nada. Entonces fue como decís vos, como medio decepcionante, ¿no? Esperábamos un poquito más. Es medio log, pero tal vez en 10 años, no sé. Sí. Un comentario por los... Okay. Any comment in adults? You know, Yeah, I think the only thing I would add is it illustrates that we have much more to learn, because maybe the way to think of it is for these experimental approaches for achieving remission or cure, we want to know the best patient profile to understand the mechanisms and how they work. So maybe we'll learn from these studies that certain DNA profiles are more likely to have a response than others.
maybe keep in mind it's like back with AZT. It'll be the first generation of a treatment for cure and remission. It may not be perfect. It may not work in all the patients, so we may have to learn about different patient groups in that way. Again, ultimately, of course, we want the DNA to be 0, but again, as the data is showing, it's not possible with the current therapies that we have. So I think anything we can, and that's one of our strategies, is to work with collaborators to understand what's going on, so that when a therapy comes, we'll be better in a better place to do the clinical trials that would be needed. Ok, creo que no tenemos más preguntas y vamos por terminado esta sesión, ¿no? Gracias, muchas gracias. Bien. Muy bien.